esta distribución de los mandos Que han ha aprendido tenido cosas muy de importante. la pareja. Consiste en ayudar a empresas o grupos de empresas para enfrentarse a tanto riesgos que la política o la regulación puedan impactar en su negocio, en su actividad económica, como también para aprovechar oportunidades que el entorno regulatorio, las leyes, los reglamentos, las directivas comunitarias puedan generar. La disciplina en España es cierto que ha evolucionado muy rápidamente en los últimos años, es decir, prácticamente podríamos afirmar que es difícil encontrar una empresa que no necesitara hacer frente a esta necesidad, que no necesitara gestionar riesgos, que no necesite plantearse si tiene que aprovecharse oportunidades que el marco de las leyes o las directivas comunitarias le puedan ofrecer. La práctica ya existía anteriormente, pero yo diría que hace unos 5 años para acá es cuando se ha notado esta evolución más brusca. Yo creo que es una evolución, si me permites, dentro de lo que cabe, natural. Natural quiere decir que es un proceso que tenía que darse, es un proceso que se ha dado ya. No todas las empresas o grupos empresariales son conscientes de esos riesgos regulatorios y de esas oportunidades regulatorias, y al no ser conscientes no valoran adecuadamente si deben o no prestar atención, digamos, desde el punto de vista de la compañía a este tipo de riesgos, igual que hay otro tipo de riesgos comerciales, etcétera, etcétera, o financieros, pero esto ha ido evolucionando, pero aún queda, digamos, una especie de parte de asunción, de asumir que eso existe, ese riesgo, y que hay que gestionarlo. Yo creo que las cosas hay que dejar, digamos, que funcionen de forma natural, ¿no? Es decir, yo creo que es una tendencia que va a darse en todo caso, y igual que en estos 5 años hemos visto cómo ha evolucionado y el número de empresas preocupadas por los asuntos públicos ha crecido mucho en estos 5 años, en otros 3 o 4 años seguiremos notando esta evolución. Es decir, que más que buscar hacer falta, yo diría que es la propia comportamiento natural de las organizaciones las que les va a hacer darse cuenta de esa necesidad. Yo creo en todo caso que ese marco de leyes o normativo que regule la actividad de los grupos de interés o de los lobbies va a ser algo que también va a ayudar, porque si finalmente incorpora la transparencia, eso también va a transmitir tranquilidad a las empresas de que se puede dedicar recursos a esa defensa de sus intereses empresariales perfectamente legítimos, pero esa defensa legítima ante las instituciones. Los clientes demandan precisamente esa capacidad de anticipación, necesitan poder prever, los clientes necesitan tener un calendario de toma de decisiones lo más estable posible. Lo que CREA hace de forma diferenciada es formar precisamente parte de una firma que es global, una firma que es internacional, y que esa globalidad lo que le da es una calidad al servicio como en el sentido de mayor amplitud, es decir, en el sentido de que cubre todos los posibles o los eventuales riesgos regulatorios en sus diferentes fases. La pandemia ha significado unos cambios regulatorios muy importantes, porque este gobierno y cualquier otro ha tenido que tomar decisiones, ha tenido que tomar medidas reales con carácter de urgencia, muchos reales decretos, leyes, donde se ha intentado dar respuesta a diferentes retos que la pandemia estaba generando en muchas empresas que tenían que cerrar, que no podían prestar sus servicios, etcétera, etcétera, ¿no? El deber que ya está puesto en marcha, aunque sea de forma parcial y ahora con más nivel global, es efectivamente establecer una legislación que regule, más que regule, o que aporte transparencia en las relaciones entre los lobbies o las asociaciones o los grupos de interés o las empresas de asuntos públicos y el regulador. Que el deber que falta es dar esa regulación completa en todo el Estado, en toda España, en todas las diferentes comunidades autónomas y por supuesto a nivel central,
en el que quede claro cuál es ese marco de relaciones. El lobby es una palabra, un término de origen anglosajón que se vincula precisamente a toda esta actividad en su origen en asuntos públicos en el entorno de Washington, como capital. Está la Cámara de los Representantes, es un continente, están muy alejados los estados de donde se toman las decisiones y tienen que mandar gente a esos pasillos, a esos lobbies a defender sus posiciones. Pero efectivamente en una serie de países, y España yo creo que en ese sentido es un ejemplo, hay una percepción peyorativa del término lobby. Bueno, pues olvidemos del término lobby, hay términos o palabras en castellano que son perfectamente válidas y lo explican perfectamente, ¿no? Que es consultoría estratégica de regulación y de asuntos públicos. Y el objetivo último, y vuelvo a la preocupación por el tono peyorativo de toda la actividad, es reconocer que es algo necesario y que es bueno y que las empresas tienen derecho a defender sus posiciones en las instituciones públicas. Tienen todo el derecho del mundo, porque es legítimo, porque ellos también pagan impuestos y sostienen todo este aparato público y tienen derecho por lo menos a que se les escuche, y ellos tienen derecho también a apoyarse en empresas profesionales, con este tipo de profesiones profesionales como los nuestros, para poder explicar su posición. O sea, hay una frase que yo creo que lo dice muy claramente, ¿no? Tener la información es tener la posibilidad de la acción. Para unos y para otros, tener la información de lo que significa una medida concreta de una ley para el regulador o para una empresa te permite tener la posibilidad de desarrollar una acción. Para el regulador ir hacia allá o ir hacia acá, y también para la empresa para también orientar su propio modelo de negocio.